Buenas noches, jóvenes, ¿cómo me les va? De regulación contable. Estamos en la Noche, segunda sesión. Ya voy a compartir la pantalla. Ya tengo en el chat, está el enlace para que entren al grupo de WhatsApp. Empezamos entonces con Marlene Albornoz. Marlene. ¿Me escucha? Sí. Yo vi en una parte del módulo que hablaba sobre el método de partida Venga, doble. ¿a dónde está? Que se oye una bulla. Profe, estoy trabajando en el aeropuerto. Ah, yo tengo forma de meterse por una piedra, porque se oye mucho, no se oye casi. Ah, bueno, profe, entonces que empiece otra persona y cuando yo pueda hablar vuelvo a alzar la mano. Bueno. Entonces, en ese orden, seguiría Carlos Diego Vélez. Se prepara Caterina Barbosa, Juliana Díaz, Lady Leudo. Abre la cámara, Carlos. Buenas noches, profe. Profe, yo no tengo manito. ¿Cómo que no? Ahí está el ladito. Búsquela. No me aparece. Arriba. Donde está el muñequito con las manos. Una carita feliz. ¿Ya la vio? Dale, Carlos Diego. buenas noches, profe. Yo estoy investigando fue lo de la taxonomía XBRL. Dejemos Está, ese tema porque ese tema es interesante. Démoslo para más adelante. ¿Listo? bueno, pero yo porque usted veo que me llamó la atención, entonces yo investigué esa cuestión, profe, para que me tenga presente. Entonces, ahorita, Caterina Listo. Barbosa, Juliana Díaz. Caterina Barbosa sigue, se prepara Juliana Díaz y Lady Leudo y Javier Pineda. Dale. Hola, profe. Abre la cámara, Profe, por yo favor. Profe, yo investigué sobre la Ley 43 de 1990, que es el Código de Ética del Contador. Sí, dale. Investigué que los creadores fueron la Junta Central de Contadores mediante la Resolución 42 de 1999. Que reglamenta la inscripción, inspección y vigilancia de las sociedades de contadores públicos y de otros entes que contemplen dentro de su objetivo social el desarrollo de las actividades relacionadas. Además de estar regida por la Junta Central de Contadores, también está regida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación y el Instituto Nacional de Contadores. Esta ley del Código de Ética del Contador pretende marcar las directrices del ejercicio profesional, tanto en el rol como revisor fiscal, actuando como revisor fiscal, como contador o asesor. Esta ley pretende establecer las pautas de la manera en que un contador público debe ejercer su profesión dentro de las empresas. No debemos olvidar que dentro de los procesos que cada contador realiza, está inmerso en aspectos muy subjetivos, pero la idea de esta ley es que el contador público en cada acción que realice mantenga una posición objetiva, independiente y en lo posible sea muy razonable con cada acción que realiza dentro de la empresa. No podemos olvidar que si dejamos a un lado esta norma, nos exponemos a un régimen sancionatorio que está enlazado con unos procesos disciplinarios. Eso fue lo que investigué, profe. Muy bien, Caterina. ¿Alguien tiene más? Bueno, sigue en el orden que les dije. Puedes bajar la mano, Caterina. Juliana
Díaz, Lady Leudo, Javier Pineda y Francis Pantoja. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo investigué sobre el marco conceptual. Entonces dice, el marco conceptual de la ANMI es la herramienta que establece los conceptos y parámetros que subyacen en la preparación y prestación de los estados financieros para usuarios externos. Ayuda al IASB. Y averigüé también qué era el IASB y dice que es la Junta Normal Internacional de Contabilidad. El IASB es organizado bajo una fundación dependiente llamada la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Aquella fundación es organizada sin fines de lucro, creada conforme a las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 8 de marzo del 2001. Los componentes de la nueva Perdón, estructura Juliana, ¿por qué no son... abre la cámara para irnos conociendo? Ay, sí, profe, qué pena. Listo. Los componentes de la nueva estructura son la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que es el único responsable por el establecimiento de las normas internacionales de información financiera. La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que son las que supervisan la labor de la IASB, la estructura y la estrategia, y tiene la responsabilidad de recaudación de fondos. El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, que desarrolla las interpretaciones para la aprobación de la IASB. El Consejo Asesor de las Normas, que es la asesoría de la IASB y la IASCF. Y el grupo de trabajo, que son los grupos de trabajo de expertos para los distintos proyectos del orden del día. Entonces decía que el marco conceptual ayuda a eso, en el desarrollo de las normas y a los preparadores en el desarrollo de las políticas contables consistentes, y también a respaldar y a afectar normas futuras desarrolladas por la IASB. Como otros temas fundamentales está el objetivo de la información financiera, que hace útil la información financiera, características cualitativas de la información financiera útil y elementos de los estados financieros. También averigüé, profe, y hay como un paralelo entre la norma local y la norma internacional. Dice que la norma local es el decreto 2649 de 1993, que es el COLGAP, y norma internacional, que ya tienen mucho que ver. Por lo menos en la norma local están los objetivos básicos y cualidades de la información contable. Y en la norma internacional, el objetivo de la información financiera con propósitos generales. Está la causación en la norma local, y en la norma internacional dice devenga o acumulación. Eso quiere decir que es el hecho económico en el momento que se dé. También está el ente económico, y en la norma internacional se habla de entidad que informa, que es la misma empresa. El reconocimiento de los hechos económicos y el reconocimiento de los elementos de los estados financieros en la norma internacional. Dice que nosotros trabajamos con dos contabilidades, la contabilidad empresarial y la tributaria, que es la que nos basa la DIAN para Colombia. O sea, son muy similares, y decía que pues que en la otra norma no se hizo las cosas como eran, era por eso, porque la DIAN nos daba como cómo trabajarlo. Entonces, pero nunca se dio. Con la introducción de la ANMI en Colombia, los estados financieros tuvieron una variación en cuanto a su presentación, y nos habla que en el decreto 2649 de 1993 habían 5 estados financieros básicos, que era el balance general, el estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de caja y estado de cambio en la situación financiera. Y en la norma internacional ya cambian ahí los nombres y se habla del estado de situación financiera, estado de resultado y otros resultados integral,
estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo de caja. O sea que ya sale uno que es el estado de cambio en la situación financiera. También habla sobre los activos y la diferencia, pues no diferencia, sino como similitudes que había entre ellos. Dice el activo bajo la norma local es un activo, es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluya a las empresas beneficios económicos futuros. Y en Bonito la el norma reloj, bonito el internacional, reloj. Muy bonito el reloj que tiene en la pared. es que corre. Dale, está Y interesante. dice en la norma internacional, dice que es un activo, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. O sea, quiere decir casi lo mismo y no que como en diferentes palabras. Y dice que un recurso es un bien, una propiedad, un derecho, un dinero que se puede controlar como resultado de sucesos pasados. Un ejemplo, yo compré unos materiales, esos materiales los controlo, los transformo y los pongo a disposición para la venta. Yo lo vendo yo lo vendo y producto de esta venta yo espero tener un beneficio económico. Habla del pasivo. Bajo la norma local es la representación financiera de una obligación presente del ente económico derivado de eventos pasados en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. Y en la norma internacional dice que es una obligación presente de la entidad surgida a raíces de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorpora beneficios económicos. Cuando hablan de transformación de recursos, es decir, que yo pagaré un pasivo, que es una deuda que yo tengo con dinero propio, es decir, disminuir mi activo para poder disminuir mi pasivo. Saco plata de mi caja o de mi banco para cubrir o para pagar ese pasivo. También habla de proveer servicios a otros entes, es de esta manera pagar una obligación. Si tiene una deuda con una empresa, no tengo cómo pagarla, pero esa empresa requiere que le preste un servicio de mantenimiento, de algo de que mi empresa tenga el servicio, se dedica a eso, yo le puedo pagar a esa empresa como un servicio que sí que lo puedo prestar y así se saldaría la deuda. En el patrimonio es el valor residual en la norma local, es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos sus pasivos. Y en la norma internacional, el patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido todos sus pasivos. Esto es todo lo que yo tengo, lo que me pertenece, descontando todo lo que debo, es mi patrimonio neto. Es decir, si recibo 500 pesos, tengo en total 500 pesos. De eso debo 200 pesos, los 500 es mi activo, que es lo que tengo, los 200 pesos es mi pasivo, es lo que yo debo, y mi patrimonio es la deducción del activo menos el pasivo, igual 300 pesos, este es mi patrimonio. Juliana, hágame un favor, ese documento que tiene, compártalo en el grupo de WhatsApp, haga el PDF y nos lo comparte, está interesante esa comparación, ¿listo? Ah, bueno, señor. Muy bien. ¿Qué pasó con Albornoz? ¿Ya cuadró? ¿Ya ubicó? ¿Marlene? Profe, es que Ahora están sí. despachando un vuelo, entonces están hablando durísimo, pero les voy a tratar. Les estaba diciendo que yo busqué sobre la partida doble. La cámara no la abrí. No, profe. Bueno, ya la abro. Decía que ya había investigado sobre el método de la partida doble
tengo que se basa en la idea de que no hay deudores sin acreedores y que todo hecho económico tiene su origen en otro hecho que tiene el mismo valor, pero de naturaleza opuesta. Como por ejemplo, cuando realizamos una compra de productos, se producen dos movimientos. Uno de salida del dinero, que es por el haber, y el de entrada de productos, que es por el debe. Tengo que el debe es un aumento de activos, disminución del pasivo y disminuciones del patrimonio. Y el haber son disminuciones de activo, aumento de pasivo y aumento de patrimonio. En una parte del módulo decía que este método o técnica es más conocido y usado en la contabilidad para registrar las operaciones o reflejar las variaciones que afectan el patrimonio de la empresa y es el método de partida doble. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ahora sí. Sigue, baja la mano Juliana. Sigue Lady Leudo, Javier Pina se prepara, Francis Pantoja se prepara y Joana Andrea Quintero. Lady Leudo. Listo, profe. Bueno, yo voy a hablar sobre el marco conceptual de la contabilidad, que es como el tema, el primerito para irnos en un orden. El marco conceptual de la contabilidad es el conjunto de fundamentos y principios y conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce en un proceso lógico deductivo al reconocimiento y valoración de los elementos de las cuentas anuales. Acuerde de la cámara. Profe, es que yo le conté que tuve bebé, tuve una hermosa niña. Ah, sí, hasta en dieta. Y le estoy dando pucheca. Bueno, hágale pues. Entonces, el artículo 1 dice definición. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia el conjunto de conceptos básicos de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Me pareció interesante o importante pues que los compañeros y todos los que estudiamos esta área conozcamos la información contable que debe servir lo que debe servir pues fundamentalmente debe ser para primero conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico. Segundo, predecir los flujos de efectivo. Tercero, apoyar a los administradores en planeación, organización y dirección de los negocios. Cuarto, muy importante, tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. Quinto, evaluar la gestión de los administradores del ente económico. Sexto, ejercer control sobre las operaciones del ente económico o empresa. Séptimo, fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. Octavo, ayudar a la conformación de la información estadística nacional. Y por último, contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social de la actividad económica o un ente que represente para la comunidad. Aquí ya paso al tema del IASB. Dice que con el paso de los meses Colombia ha entrado a hacer presencia en la Junta de Normas Internacionales de Colombia, o sea, el IASB, participando en ítems relacionados con regulación internacional sobre información financiera. El país, por ser la cuarta economía de la región, reclama mayor participación. La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, o sea, el IASB, sería en inglés International Accounting Standards Board. Bueno, no lo nombré bien, pero así se escribe. Por sus siglas en inglés, es un organismo independiente del sector privado que desarrolla, aprueba las normas internacionales de información financiera. Esta entidad funciona bajo la supervisión de la
fundación, y FRS, que en español es lo mismo que las NIF, sino que es que FRS está en inglés y las NIF pues son en español. Dice que se constituyó en el 2001 para sustituir el Comité de Normas Internacionales de la Contabilidad. Tenemos también el decreto 2649, que nos muestra las cualidades de información contable. Debe ser comprensible, clara, fácil de entender, útil, comparable, preparada sobre bases uniformes. Debe ser información pertinente, confiable, valor de la realización, valor de la predicción, debe ser oportuna, neutral, verificable y que represente fielmente los hechos económicos. Tengo otros temas, profe, que he estado investigando, pero a medida que mis compañeros vayan hablando, yo también voy a ir anexando pues unos conceptos que también investigué. Muy bien, Leuto, está bien, sí. Sí, sigamos bueno. Entonces con otros compañeros, yo voy opinando también. Ok, baja la mano entonces, sigue Javier Pineda, se prepara Francis Pantoja, Joana Andrea Quintero, Mayra Hidrobo. Buenas noches, profe. Perdón, ¿quién es Caterina Barbosa? Profe, yo. Ya. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues yo traigo un poquito de conceptos y un poquito de historia de la contabilidad, pues riéndome con lo que estaba en el módulo. Entonces les voy a hablar de lo que significa el Colgap. Entonces dice que dentro de la historia de la contabilidad, antes de que existieran las NIF, las normas de información, las normas internacionales de información financiera, cada país tenía su propio régimen contable. Y eso se conocía como los principios de contabilidad generalmente aceptados, que en inglés significa Generally Accepted Accounting Principles. Dice ahí, en consecuencia, GAAP son las siglas de Generally Accepted Accounting y COL era para hacer referencia a los principios de contabilidad en Colombia. Eso dice que se referencia a los principios de contabilidad contenidos en el decreto 2649 de 1993, que se aplica en ausencia de las NIF. O sea, en esta época ya está un poquito, pues, mandado a recoger en el sentido de que ahora estamos en un poquito con la globalización encima y estamos tratando de implementar NIF. También quiero hablar de lo que es la misión Kemmerer. De que esta misión consistió en una serie de propuestas de remodelación de los sistemas monetarios, bancarios, fiscales, que luego se convirtió en leyes, algunas de las cuales perduran hasta el día de hoy. La misión, que en realidad fueron varias, se desarrollaron principalmente en Latinoamérica entre 1919 y 1931. Estos tratados fueron liderados por un señor que se llamaba Edwin Walter Kemmerer, un americano, economista muy famoso, que se dedicó a hacer estas misiones pues a lo largo de Latinoamérica. Entre los países que visitó fue Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, con el fin de consolidar una estabilidad monetaria. Las misiones estuvieron integradas por distintos colaboradores y expertos de la banca, contabilidad y organización tributaria y auditoría. El señor fue un pionero. Todo estaba como dirigido a que pues, en algún momento tenían que haber una globalización y pues que en algún momento tendrían que hablar el mismo lenguaje todos los que es la información financiera. Para eso pues podría traer un poquito al tema lo que es el lenguaje XBRL. Sin embargo pues lo voy a dejar ahí en stand-by porque sé que mi compañero iba a hablar de eso. Entonces lo dejamos para eso. Sí, démoslo para Carlos Vélez. Pues también quería pues traer un poquito al tema de lo de la historia, hablar de lo de el Código de Comercio, que de alguna forma
O sea, cuando hablamos de contabilidad, no se puede desestimar lo que es el Código de Comercio, porque de alguna forma ahí es donde se empezaron las normas y dicen que, pues, como nosotros somos un país joven, relativamente, todas las normas las hemos traído desde donde la colonización, desde España, unas son europeas, otras son tomadas hasta aquí mismo de Latinoamérica, y todo se ha traído hacia acá de los países que van un poquito más adelantados, y habla de eso, de que lo primero el primer Código de Comercio se trajo pues desde Bilbao, con lo de la colonización. Luego eso fue cambiando y se fueron uniendo y se fue uniendo de alguna forma todo lo que era el comercio marítimo, el comercio terrestre en la forma normativa, ¿no? Hay que aclarar eso, que solamente en la forma normativa se iban uniendo, luego se separaron y luego se volvieron a unir. Eso todo pasó en el siglo XIX, estamos hablando de 1821 hasta el 1863, que creo que está la última norma más o menos. Entonces, todo eso pasó y todo eso fue con el Código de Comercio hasta la última que habla de él. Un momento. No abriste la cámara, ¿no? Es que me apaga el micrófono, profe. Ah, ya. Por ahora no lo hago eso. Que habla de la... Ah, se me perdió. Fíjate que me perdí un artículo que tenía aquí, pero qué pena. Bueno. Hablando del Código de Comercio y la normatividad contable, entonces el decreto 410 de 1971 de la contabilidad, que es como el último y el más cercano que tenemos pues a la actualidad. Con las normas, obviamente eso se le han proporcionado cambios, han habido cosas, pero son cosas muy leves, muy sencillas, y todo trató de unir la normatividad, que se pareciera, por ejemplo, porque antes era aparte el comercio marítimo, aparte el comercio terrestre, y pues en este momentico ya tenemos hasta comercio aéreo y comercio electrónico, y pues todo se va legislando conforme a cómo esté la realidad en el momento. Cabe anotar, pues esto es un dato informativo pequeño que yo traigo, que antes la profesión de la contaduría era un arte, pues, digámoslo de alguna manera, un poco empírico, porque no había de pronto una carrera universitaria que enseñara contaduría hasta 1956, que ahí ya la establecieron como una carrera universitaria y fue donde ya se empezó a acomodar todo lo de la Junta Central, lo de la tarjeta profesional, y que ya se tomó, pues, en sí todo cuando las personas ya tenían una normatividad un poquito más establecida y podían ya decir, él es contador público. Antes eran como nombrados, ¿no? Yo creo que les hacían como un examen y sí, sirve para contador, pero no había una carrera en sí. Pues más o menos eso es lo que yo tengo, profe. Bueno, ese usted habla de que sirve para contador, está por acá abajito. A él le digo. A ver, ¿por dónde es que está? Aquí, en la ley 58 del 23 de abril del 1931. ¿Alguien investigó sobre eso, sobre los contadores juramentados? No, yo la verdad lo que vi fue que desde el 56 se estableció ya como una carrera profesional. Sí, pero hubo un tiempo en que se necesitaban contadores y pues no había muchos. Entonces, de hecho también la parte académica no es que existiera muchas universidades. Entonces salió esa ley para asignar funciones a la figura de contador juramentado, o sea, para que usted decía, muchos auxiliares contables sabían mucha contabilidad, pero entonces no habían ido a la academia.
Entonces le dijeron, Exacto. bueno, presente un examen y si lo pasa, ya los declaramos contadores juramentados. Para esa fecha, hoy no creo que existan ya. Ustedes van a ser contadores titulados. De hecho, cuando sacan su tarjeta profesional, va con un número raya T. Significa que ustedes son titulados porque ustedes, como mi persona, pues fuimos a la academia, a la universidad y nos otorgaron el título. ¿Listo? Correcto, profe. Bueno, si se baja la mano, Javier. Listo, profe, gracias. Ahora sí, Carlos Vélez, está que se habla, Carlos. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Dale. Bueno, dice que la taxonomía XBRL es el diccionario o el vocabulario común y sus reglas de uso de XBRL. Explicantes son esquemas o mecanismos de clasificación que definen nombres o etiquetas especificadas para cada elemento de información. Por ejemplo, la utilidad neta. ¿Para qué LBL en Colombia? Dice que es el reporte de negocios con su sigla en inglés. Es un lenguaje informático basado en XML, orientado al tratamiento de información financiera mediante el uso de programas especializados en computadora y en internet. ¿Qué es y para qué nos sirve? Dice que ese es un lenguaje de uso de libre uso basado en estándares XML que permite la interoperabilidad y análisis de cualquier tipo de información financiera empresarial a través del internet al integrar directamente las reglas de negocio de desarrollo. ¿Cómo funciona? Dice que es una versión ponente y flexible de XML definida específicamente para satisfacer las exigencias de la información financiera empresarial y permite el uso de etiquetas identificativas únicas en los distintos elementos que componen la información financiera, como por ejemplo beneficios netos. Esto es una herramienta que es más que todo a nivel de informática, que está pues montada en el sistema y nos permite pues hablar otro tipo de lenguaje para una mejor facilidad y una mejor información en la parte contable. Eso es lo que yo investigué sobre la taxonomía XBRL, profesor. Bueno, Profe, yo tengo algo de... ¿Señor? No, ¿quién me ha dicho? No, que yo también tengo algo de ese tema. Dale. ¿Lo leo o primero va a hablar usted? No, pues déjale para yo redondeo. Yo también después de ella, profe, yo sigo. Sí, espérame que Mayra, como estamos en el mismo tema de XBRL, entonces dale, Mayra. Para la cámara. ¿Cuáles son? Espere, profe. Estoy como... Dice que cuáles son las principales ventajas de XBRL. De la aplicación de XBRL en múltiples proyectos a nivel mundial, este estándar ha permitido mejorar los reportes financieros en términos de claridad, transparencia, análisis y control. Mantener un único origen de datos para muchos informes con diferentes destinatarios o interesados. Reducir los tiempos de rendición de cuentas, consolidación y divulgación de datos. Minimizar los errores humanos debido a la automatización. También dice qué avances presenta XBRL en Colombia. En Colombia se empezó a introducir en el año 2003 con proyectos de investigación universitarios impulsados por el apoyo tecnológico que este ofrecía al uso masivo de estándares internacionales de contabilidad. Para el año 2006 se retoma el tema con interés nacional por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y gestaron proyectos piloto para esta institución en el ámbito presupuestal. Durante este mismo año se presentaron resultados de investigaciones lideradas por la academia y se obtuvo el premio XBRL Honorable Mention en categoría Taxonomy Development por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En este año se realizaron múltiples estudios sobre las posibles aplicaciones de XBRL en el país y es así como hoy se cuenta con un grupo de entidades de gobierno,
academia e industrias que están en listas para formar la asociación sin ánimo de lucro. XBRL en Colombia se encargará de orientar el desarrollo y las aplicaciones de XBRL en nuestro país, en torno a la denominada iniciativa de la jurisdicción BXBRL Colombia. Se viene trabajando desde el año 2006 y su consolidación ha sido posible durante todo el 2007. Como muestra de ello, se pudo ver que en conjunto todas las entidades participantes de la iniciativa patrocinamos y coordinamos la realización de evento Colombia XBRL 2007, realizado el pasado 22 de noviembre de 2007 en el Auditorio Félix Restrepo de la Universidad Javeriana. A este evento asistieron más de 250 personas y se contó con la presencia de conferencistas nacionales e internacionales, pero sobre todo con grandes representantes del sector financiero. Y ya. A ver, ¿quién más, Francis, qué va a decir? ¿Quién iba a hablar sobre también el XBRL? ¿Quién? Yo, profes. Dale, Francis, a ver. Listo. Yo encontré la taxonomía. XBRL no es otra cosa que una estructura, una clasificación u orden que obedece a características comunes. Dice así, específicamente para un reporte de información. ¿La cámara no la va a abrir? No, profe. Qué pena. Dale, pues. La próxima, porque necesitamos conocernos. El día que nos tengamos la presencialidad, entonces no nos conocemos. Claro que me falla el audio y se me vuelve un despelote. ¿Escucha? Está pincelada. No, es que estoy terrible. ¿Ya? Eso es lo de menos, hombre. No le dé miedo que usted ya no cambia, amor. Usted ya no cambia ahí. No cambia para nada. Bonito el techo. Específicamente para el reporte de información financiera y lo más importante, tiene inmersas las reglas del negocio dentro de su desarrollo, lo cual proporciona grandes ventajas de calidad de información, comparabilidad, explotación de información por las entidades gubernamentales y en el futuro debería materializarse en un ahorro para los preparadores de información y simplificación en reportes a entidades de control. Ay, espéreme que se me movió. Dame un segundito que me mueve la pantalla. Ay, lo tengo acá en un archivo. Ay, Jesucristo. Bueno, aquí nos habla, bueno, le voy a ponerle el resumen porque no me acuerdo ya dónde iba Harry. Listo. Y en el futuro debería materializarse en un ahorro para los preparadores de información y simplificación en reportes a entidades de control. Por ser normas estándar y reporte estándar, permite que la información preparada para un contador colombiano amplíe su espectro de uso a nivel mundial. La taxonomía XBRL es un espejo de cada uno de los estándares internacionales PLEN y PYME, llevado a una forma de reporte. Hay varias formas de ver esas taxonomías, algunas de ellas absolutamente incomprensibles para un contador público común. Otras se pueden visualizar en tablas como filas y columnas mucho más claras a nuestro entender. Estos reportes están conformados por estados financieros y notas o revelaciones, y cada uno de ellos reflejan y contienen referencias a cada una de las normas correspondientes y validaciones estándar. La forma como se pueden estructurar los requerimientos de información pueden variar, ya que la taxonomía básica para cada estándar de información financiera es muy amplia. Entonces, lo que cada entidad de supervisión solicite puede tener más o menos información de ese total posible. Nos dice que de una manera breve se puede concluir que hablar de taxonomía XBRL no es un tema de otro planeta. Si bien es complejo en su interior, a nivel de reporte puede no ser tan complicado, especialmente si se tiene un adecuado manejo de la norma. La cantidad de información a reportar tiende a ser mayor. Esto obedece a los requerimientos de los marcos normativos más que de la forma de reportar. El principio se puede aprovechar las herramientas suministradas para la preparación, conversión y validación, sin perder de vista en un mediano plazo la forma como se deberán trabajar de forma autoeficiente.
Y la última dice, el reporte en XBRL podría llevarnos en un futuro a hacer un único cargue de un total de información financiera, del cual se nutra cada entidad de control tomando lo que necesite, evitando el preparador presentar varios reportes a la medida. Muy bien, a ver, ahí los que de pronto trabajan, han hecho información exógena, reportes a la DIAN y me los mandan en archivo XML, ¿cierto? Son como archivos encriptados que van a hacer hasta la información a ese ente de control que es la DIAN. La DIAN en este momento, ahorita en mayo, empiezan la información exógena de todas las empresas para reportarles a todo el mundo, pues. Con toda esa información, la idea a futuro es que la declaración de renta le llegue al contribuyente por debajo de la puerta. Y ya nosotros los contadores pasaríamos a ser revisor de la declaración de renta, no tanto hacerla y no revisarla. Bueno. ¿Ya haría como un fiscal, profesor? ¿Señor? ¿Ya haría como una revisión fiscal? Eso es el programa del MUISCA que brinda esos prevalidadores y uno los baja y los manda uno en archivo XML a la DIAN. Entonces, todas las empresas ahorita en mayo empiezan a reportar a todo el mundo. Entonces, ya la DIAN se da cuenta, usted, en los bancos, por ejemplo, el movimiento que usted tuvo en los bancos, la empresa a la que usted que le pagó a usted, te va a reportar cuánto te pagó. Entonces, eso es el ente fiscal, es la DIAN, que está fiscalizando y controlando a todo el mundo. Ah, pues entonces para la parte de un negocio, o sea, ya un comerciante ya tiene que mandar a partir de medio, como dice usted, mandar esta información en este sistema, que para que ya no simple sea, para que lo revise la parte interesada. Son las empresas, son las sociedades con ingresos de 100 millones de pesos y con más de 100 millones de pesos y las naturales con 500 millones de pesos. Entonces, ingresos superiores a eso. Entonces, como usted dice que la obligación de ser informante de exógena. Entonces cualquier persona ya puede lo montan en la página, entonces cualquier persona lo puede observar, no es... No, eso está encriptado, eso la DIAN le llega la información, ya usted, cuando usted tenga su root, se mete a la DIAN, a su DIAN, con su root, y ahí aparece quién lo reportó a usted. Ah, pero entonces cualquier persona común y corriente no la puede ver, sino los entes investigativos como la DIAN o un banco, solamente ellos, o es de libre vista, pues es mi pregunta. No, usted es personal. Lo que pasa es que le llega a la DIAN reparte, por ejemplo, a mi DIAN. Cada persona que tenga un root ya tiene un acceso a la DIAN. Y en ese acceso a la DIAN hay un link donde dice información exógena. ¿Quién me reportó a mí? Y entonces yo lo abro y ahí me doy cuenta si cumplo con los topes para declaración de renta, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, listo, gracias, profesor. Bueno, Joana Andrea Quintero se prepara. Venga, Marta Isabel Aguirre me mandó un archivo al WhatsApp sobre el normograma. Pues el normograma es casi los últimos temas los últimos temas ¿de qué? De la guía, módulo. de los que estamos viendo en el módulo. Claro, pero es ya lo último que vamos a ver. Ahora la miramos. Dale, Giovanna. Profe, pero de todas maneras sí tengo otras cositas para hablar, de otros artículos que da para investigar. Bueno, Joana Andrea Quintero, se prepara Mayra Hidrobo. Vamos, Mayra Hidrobo ya habló. Hidrobo, ya hablaste, baja la mano. Profe, yo investigué sobre el Código de Comercio. Dale. ¿Listo? ¿De Panamá o el de aquí? De aquí. Da. Dice, la historia del comercio en general y de sus reglas reguladoras se remota en la época del intercambio de productos bajo la intuición que por muchos lustros se denominó el trueque, hoy por hoy conocida bajo el contrato de permuta. Época medieval que dio paso al asentamiento de ciudades, la creación de ferias, mercados y con ella el surgimiento de regímenes políticos, principalmente el monárquico, aristocráticos y autoritarios de la época. Ello da lugar al nacimiento del comerciante y los actos de comercio. La comunidad de mercaderes se organizan en comunidades o asociaciones, guildas, ansas para la resolución de controversias entre mercaderes. Ello permite el nacimiento de la les mercatoria, decisiones adoptadas bajo los principios de buena fe, usos y costumbres. Primeros pasos. La
La primera etapa se caracteriza como subjetiva, por cuanto los comerciantes son aquellas personas inscritas en el libro de los comerciantes, lo que hoy se conoce como la inscripción en la Cámara de Comercial, en la cual se consideró que todo lo que se realizaba el comerciante correspondía a un acto mercantil. El Código de Napoleón en Francia es la compilación moderna de un código del comercio, que acoge plenamente la teoría del acto mercantil, desprovisto de la subjetividad de sus antecesores, pues para que un acto sea mercantil solo se requiere que esté recogido directamente o por analogía en la legislación mercantil. El mercantilismo en Colombia. En Colombia el primer Código de Comercio se expidió en 1853, cuando por primera vez se derogó expresamente las ordenanzas de Bilbao, que eran las normas que nos impusieron los españoles, y las demás disposiciones que contradigan el esfuerzo nacional. En 1863, Panamá elaboró un Código de Comercio sobre asuntos terrestres, que se destacó sobre los otros que elaboraron los demás estados federales, y el título 3 sobre asuntos marítimos, tomados del chileno, fueron reunidos y recopilados al decidirse por el sistema unitario en 1886, por todo el territorio nacional. Actualmente el Código del Comercio corresponde al Decreto Ley 410 del 27 de marzo de 1971 y sus modificaciones, como la Ley 222 del 95 sobre aspectos societarios y concurso de acreedores, las leyes 550 del 90 y 1116 del 2006 sobre reestructuración empresarial e insolvencia, la Ley 256 del 96. Profe, el Código de Comercio se divide en 6 libros, ¿sí? En el primero están los comerciantes y asuntos de comercio. En el segundo están las sociedades comerciales. En el tercero, los bienes mercantiles. En el cuarto, las obligaciones mercantiles. En el quinto, la navegación. Y en el sexto están los procedimientos. Y pues aquí tengo resumido cada uno, pero pues realmente eso es lo que trae el Código de Comercio. Importante, la mano derecha de un contador es el Código del Comercio, ¿no? Tenerlo allí, que esa era otra de las cuestiones que tenía las normas internacionales, que de pronto tendían a desaparecer el Código del Comercio, pero no. Ahí, más que todo, aparte de la ley 43 del 90, en el artículo 7, donde están las normas internacionales, donde están las NAGAS, normas de auditoría generalmente aceptados. En la ley, en el Código del Comercio, encontramos todos los deberes y derechos de un revisor fiscal. Entonces ahí va muy de la mano. Usted en su biblioteca debe tener su Código del Comercio, aparte del estatuto tributario, el Código del Comercio. Muy bien. Bueno, señor. Alejandro Ramírez, y se prepara Marta Aguirre, Eliana Mosquera y Carlos Durán. Profe, yo busqué sobre lo que es la presentación de información financiera y sus revelaciones. Dale. Listo, pues la presentación razonable de los estados financieros requiere una presentación fidedigna de los aspectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios reconocimientos de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. Una entidad cuyos estados financieros cumplan con lo establecido en las NIF hará en forma explícita y sin reservas una declaración de dicho cumplimiento en las notas del documento. Dentro del contenido de las notas, a los EE.FF, que eso sería, ya que aquí lo tengo que se me olvida, sería... Cámara, ¿no hay cámara? Ah, ya la prendo, profe. Ya. Listo. Entonces, según los estados financieros, se encuentra la información acerca de las bases para la preparación de dichos estados financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas. Las notas también revelan la información requerida por las NIF,
que no hayan sido incluidas en otros lugares de los estados financieros. Asimismo, las notas brindan información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que eso es relevante para entender cualquiera de ellos. Una entidad presentará las notas en formación sistemática. También hará referencia de cada partida incluida en los estados de situación financiera y de resultado integral. En el estado de resultado separado, cuando se lo presentan, y en los estados de cambio en el patrimonio y de flujo de efectivo, como cualquier información relacionada en las notas. Y ya en las revelaciones, nos dice que las revelaciones corresponden a la fase del proceso contable, en la cual la entidad informa el origen de los hechos económicos importantes que puedan afectar el juicio de un lector informado. Al respecto, es necesario aclarar que las revelaciones se realizan sobre el total de los datos cuantitativos y cualitativos que conforman los estados financieros, es decir, sobre sus cifras y notas. En ese sentido, entre los datos relevados deben incluirse la información que se considere necesaria para la toma de decisiones de los usuarios, así no haya sido incorporada a los estados financieros. Nos referimos con este último punto, por ejemplo, a las contingencias que pueda enfrentar la entidad por una demanda de un tercero o por una posible multa al incumplimiento del normativo. Revelar no es calificar. Calificar consiste en agrupar elementos de similar naturaleza y uso de las actividades de la empresa, y esta labor depende de los lineamientos de los estándares internacionales y del juicio profesional de los preparados de información. Tal es el caso, por ejemplo, de la edición que no siempre debería ubicarse en la categoría de propiedad, planta y equipo, como se muestra en la siguiente tabla. Ya se las comparto, a ver si la puedo mostrar. A ver. En esta tabla. Me toca de compartir, ¿verdad? Tengo que compartir yo. Dale. Listo. A ver, bandeja. Seguir el micrófono, está un cuadrito con una flechita y luego compartís, compañero. Listo, ya la estoy. Sí, no, que estoy buscando la hoja que me sale un poco de. Listo. No, creo que ahí Ya. ¿la está mostrando el cuadrito o? Sí, ya. Ah, listo. Pues ahí se muestra que el destino de inmuebles, que hace parte de la construcción de un complejo industrial, categoría a la que pertenece, contratos de construcción, la propiedad se mantiene para generar exclusivas inversiones, se entregó en arrendamiento financiero, queda como en la categoría que pertenece, sería activos en leasing. La entidad adquiere y vende bienes inmuebles para el desarrollo de su objeto social, inventarios, sería la categoría. Y se destina para el uso de la empresa, propiedad, planta y equipo. Y ya entonces hasta ahí sería las revelaciones. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Sigue Joana Quintero, ya habló, ¿cierto? Marta Isabel Aguirre, se prepara Eliana y Carlos Durán. Hola, profe. Bueno, yo investigué sobre el decreto 2420 del 2015, que es un decreto en donde se expide el decreto único reglamentario de las normas de contabilidad, de la información financiera y de aseguramiento de la información.
y ya hay otras disposiciones en este decreto. En él, pues nos especifica lo que estableció el gobierno a través de este decreto, es lo que debe cumplir todo contador cuando va a hacer una revisión fiscal, una revisoría fiscal, o una auditoría en este caso, también es el mismo nombre, y de cómo se debe compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario. Hace mucho, digamos, enlace con lo que es el normograma. Toda entidad debe tener un normograma, porque ahí especifica qué reglamento la rige, a qué área se dirige, quiénes la conforman y todo esto. Entonces, y esa es la información que nosotros como contadores auditores debemos recopilar para poder hacer esa auditoría y dar ¿cómo se dice? El dictamen. Entonces, en esta normativa, perdón, en este decreto dice que espérenme un momento, que se me dice. Ya dice, que el contenido material de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados. En consecuencia, con su expedición no pueden predicarse decaimiento de la resolución en las circulares y demás actos administrativos expedidos. Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerados de los decretos fuentes se entienden incorporados en su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo. En el ejemplo que coloqué yo sobre el normograma, nos explica muy bien en qué casilla va, qué se especifica y paso a paso lo que va llevando. Entonces, así son las organizaciones. Cuando se va a hacer la revisoría fiscal o una auditoría a una organización, esa información nosotros la debemos conocer y de acuerdo a esa información, ver por el control interno que se hace pues previamente antes de una auditoría, saber si se están cumpliendo esas normas que la entidad tiene establecidas. Y en caso de que no, pues obviamente ya hacerse esos informes. A través de este normograma y de este decreto que tenemos en donde nos indica cómo debemos llevar nosotros esa información, ese aseguramiento de la información, entonces podemos nosotros dictaminar y recoger las evidencias para poder dar esa, ay, se me va la palabra, profe, dar el dictamen con respecto al informe final que se presenta de la auditoría. Entonces, en el ejemplo que les dejé se puede pues entender fácil y eso fue lo que yo investigué, profe. Bueno, ahí de pronto te adelantaste, voy a revisar el archivo que mandaste, porque será útil ya, pero ya para el trabajo final, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía a ustedes que hicieran un normograma de una empresa? Entonces voy a mirar qué es lo que contiene se me adelantó Marta. Muy bien, así que Eliana Mosquera y se prepara Carlos Durán. Profe, el ejemplo es el normograma de la Constitución Política de Colombia. O sea, cómo se dice y cómo se compilan las leyes que en ellas se bueno, reparten. puedes tener un punto de referencia ahí. Okay. Baja la mano, Marta. Eliana. Listo. Profe, yo voy a hablar sobre la misión de Kemerer. Dale a la cámara. Voy. No funciona. Dale pues. Está vieja. Ya. En marzo de 1923, el presidente Pedro Nelo Ospina contrató a un grupo de expertos presidido por Kemerer. La primera actividad de esta misión fue el estudio de la realidad económica mediante el contacto y discusión con cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes oficiosos regionales. Luego, sin que se tratara de un trasplante de normas y una organización vigente
en otras economías ni de innovación total, la misión condujo al ordenamiento de lo aprovechable en las leyes dictadas el año anterior, como base para la elaboración del estatuto orgánico de la entidad que iban a ser el Banco de la República de Colombia. Durante su primera visita, los consejeros financieros le presentaron al gobierno 10 proyectos de ley, de los cuales 8 terminaron convirtiéndose en leyes. El primero, que fue la Ley 20, que es la orgánica del impuesto del papel sellado y timbre nacional. La Ley 25, orgánica del Banco de la República. Ley 31, por la que se fijaron el número y nomenclaturas de los ministerios. Ley 34, que trató de la formación y fuerza restrictiva del presupuesto nacional. La Ley 36, que estableció pautas para la administración y recaudación de las rentas nacionales. Ley 42, que legisló en materia de la organización de la contabilidad oficial y de la creación del Departamento de Contraloría. La Ley 45, que reglamentó y otorgó ciertas autorizaciones a los establecimientos bancarios y que asimismo creó la Superintendencia Bancaria. Y la octava, que es la Ley 46, cuyo aspecto central fueron los instrumentos negociables. Una de las propuestas que suscitó mayores controversias fue el proyecto de la ley sobre los establecimientos bancarios. Los bancos consideraban ofensiva para su honorabilidad la sustentación del proyecto de establecimientos bancarios, según la cual debían establecerse la superintendencia bancaria como una garantía de buen manejo del dinero que el público les confiaba. No les faltaba razón a los bancos para sentirse incómodos con el proyecto. Instituía un encaje del 60% sobre los depósitos disponibles y del 30% sobre los depósitos a término, y la autorización casi obligatoria de suscribirse como accionistas del Banco de la República por el 15% de su capital, para poder gozar de las ventajas del redescuento. A los bancos que no se suscribieran a acciones en el emisor se les duplicaría el encaje. La filosofía de la misión, que aspiraba a establecer una moneda sana, se basaba en el control del crédito como la disciplina indicada para caracterizar la estabilidad de la moneda. También dice que en 1931 que me realizó un segundo viaje a Colombia. ¿Usted está hablando por segunda vez? ¿Quién? ¿Usted? No, ayer. Hoy no habló nada usted antes, ya que le puse la nota. Ok, gracias por anticiparme la nota. No hubiese participado entonces. No, ya quién era. Era Albornoz. ¿Vio? Sí, ¿ya terminó? Sí. Esa misión que ustedes lo van a ver más adelante cuando vean control, porque es una misión fiscal. Y mire que se creó el Banco de la República, un banco central. Ese señor Kemmerer estuvo hasta en México también. Hizo una buena travesía por Sudamérica también. Muy bien, Eliana, baja la mano, Eliana. Carlos Durán. ¿Qué tal, profe? Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, profe, yo tengo algo sobre las NIF. Entonces, dice que las NIF nacen aquí en Colombia nacen bajo el decreto, bajo la ley 1314 del 2009, que empiezan a regir en el año 2012, ¿cierto? Dice que... Perdón, ese proyecto de ley arrancó desde 1999. Sí, pero pues en Colombia empieza a regir, o sea, que ya era una obligación que a partir del 1 de enero del 2013, ya la mayoría de las empresas tenían que estar bajo esta ley, ¿no? Y todavía estamos en el 2021 y aún todavía no han llegado unas. Sí, claro. Entonces, dice que con la necesidad de la información financiera sea entendida por cualquier país, Colombia decretó la presentación de los informes y el manejo de la contabilidad bajo las normas internacionales. ¿Qué son las NIF? Las NIF son estándares que, además de buscar la universalidad de la información contable, tienen como objetivo
que esta misma sea de calidad clara, contundente y transparente. Pues también agregar ahí que gracias a estas NIF, pues también van como de la mano, digamos, eso de la facturación electrónica, buscando una transparencia, ¿no? Y una unificación, como bien lo dice ahí, que con base en la ley 1314 del 2009, las normas internacionales de información financiera brindan la posibilidad de medir, identificar, clasificar, interpretar y analizar esta información, que a su vez sirve como información confiable y comparable por parte de las entidades de control y de vigencia. Las normas internacionales de información financiera son estándares que van evolucionando o están siendo mejoradas cada día, que con el fin de garantizar la fiabilidad de los informes financieros a su interpretación, dado a su constante actualización, la implementación de las NIF ofrece una serie de ventajas que maximizan la eficiencia de las organizaciones. Entre estas ventajas o beneficios se pueden destacar mayor transparencia en los estados financieros, simplicidad en la elaboración de los informes financieros, comparabilidad de la información con empresas u otros sectores del país, favorece la toma de decisiones y estrategias, puede contribuir a detectar falencias administrativas, unifica las lenguas contables, ¿cierto? Cuenta que se evidenció la necesidad de la implementación de la NIF en Colombia, se encargó la labor de regular la convergencia y la adopción de las mismas al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Esta entidad expidió el decreto 2748 y 2706, mediante lo cual se fijó la adopción de la NIF para denominados grupos 1 y grupo 3, y para el grupo 2 fue pedido en el decreto 3022 del 2013. Así como hubo muchas cosas buenas, también unas problemáticas en la implementación de la NIF en Colombia, ¿no? Que cuando inició el proceso de convergencia hacia las NIF, fue una noticia dura para muchas empresas y contadores, puesto que significa incurrir en gastos adicionales. A nivel de empresa podría incurrir gastos al contratar a una persona especializada en el tema para poder poner a los entes administrativos que todo, o sea, el problema que tuvo la empresa en Colombia para poder aferrarse a estas normatividades era que era como decir un plano desconocido, porque estaban rigiéndose a la normativa anterior, ¿no? Entonces también hay un pedazo sobre los decretos 2706 del 2012, que dice que mediante la ley de 1314 del 2009 se regulan los principios y las normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de información aceptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes y los procedimientos para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. También dice que la ley 1314 del 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y es de forzosa observación de normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información. Profe, pues esto es todo lo que yo tengo. Bueno, bien, a ver, en esos inicios la cuestión era si se armonizaba el decreto 2649 de nosotros, o sea, donde están las normas, los principios de contabilidad generalmente aceptadas, o se hacía de choque y entraban las normas internacionales. Eso fue la discusión desde el 99 hasta que en el 2005 sacaron la ley 1314. Bueno, lo que pasa es que
el plan de cuentas de nosotros, el decreto 2649, está bien diseñado. Lo que pasa es que, por eso se decía que armonizar. Lo que pasa es que la cuestión era que los contadores, allí mismo, en ese mismo decreto 2649, estaban las famosas revelaciones, que no son ni más ni menos que las notas a los estados financieros. Y entonces de pronto acá en Colombia no lo estamos aplicando. Ahora sí con la norma internacional, pues sí amerita hacer esas revelaciones. Y las revelaciones que son, pues desglosar un saldo que usted presente en el estado de la información financiera, que antes era balance general, ahora llama estado de la situación financiera. Entonces, que hay en bancos 20 millones. Entonces usted en las notas o las revelaciones usted coloca los 20 millones en cuantos, o sea, si tiene varios bancos, que el Banco Popular tenía 1 millón, que el Banco Occidente tenía 3, o sea, es desglosar o discriminar cada rubro de la información. Esas son las famosas revelaciones anotadas a los estados financieros. E inclusive la discusión también era que a los contadores públicos no iban a quitar la fe pública. Ya cualquier profesional podía firmar información financiera. El Código del Comercio también lo iban a dejarlo sin validez. Entonces, por eso fue que siempre se prolongó el detalle desde el 99 hasta el 2005, que ya, después de 6 años pues, de discusión, se logró ya la forma de armonizar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Falta, a ver, Leudo, ¿qué me voy a aportar? Usted me dijo que la dejé con el puntico, y hay unos que no han hablado, ¿no? Caterín Montoya. No ha hablado. Daniel Potes. Profe, Jessica. todo el mundo hablando. Profe. Dale. No, profe, pues yo dejé que mis compañeros hablaran, pero si quiere yo le digo más. No, si, es que si usted no dice mal, le pongo aquí un 1. Usted no sabe cómo Bueno. una temática, hay que aportar y aportar y aportar, y yo califico según su aporte, y después saco notas. Bueno, profe, aquí dice lo que hablaba mi compañero Carlos. No, Leudo, usted está tranquila. Primero, Caterine. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Ahora fue la cámara. Ay, uno todo espelucado. Pues de eso se trata. Que nos conozcamos como somos. Bueno. Caterina, usted era muy habladora, ya no habla. Vaya, mira, ya sé con quién estoy hablando. Cuando tenía el tablero negro no sé quién era, ya sé. Cuénteme. No, sino que ahorita tuve un accidente aquí en el computador y me regó el café, unté todos los papeles, entonces pero no ya ni podía hablar. Pues yo escuchaba a todos mis compañeros hablar, pero pues no oí la partecita que habla de, digamos, de lo del decreto 2649, que es lo que hace, lo que ayuda a identificar, a medir, a clasificar, pues lo que rige pues al contador, lo que hacemos los contadores, ¿no? Lo que nos regía. Ajá. Entonces, esa partecita, pero yo no la he escuchado pues decir como que a ninguno, o no sé si me No, ninguno, no la han tocado, solamente hablando de la ley 4690 y pasaron muy tangencialmente el 2649. Dale. La 2649, ella dice que debe ser aplicada a todas las personas que según la ley están obligadas a llevar una contabilidad, ¿sí? Pues sabemos que para llevar una contabilidad se necesita una cantidad de ingresos, la verdad no recuerdo los ingresos, pero pues no todos están obligados a llevar contabilidad. Muy sencillo, venga, pues los que son responsables de IVA, 3.500 VT. Eso, entonces todos los que son responsables de IVA que superen los 3.500 VT están obligados a llevar contabilidad. ¿De qué manera? Pues a través del decreto 2649, que es el PUG, ¿no? Ya no, acuérdate que ya estamos bajo normas internacionales. Sí, pero pues igual uno sigue, pues no sé, yo igual sigo manejando las mismas cuentas de... Pero es que, porque el 2650 son los códigos. Los códigos todavía están, los mismos códigos, 1105K, es el decreto 2650. El 2649 son las normas o los principios de contabilidad generalmente aceptados, cambiadas por las normas internacionales de información financiera. Pero igual, el 2649 todavía son la base de lo que uno tiene y lo armoniza.
Mira que ahora ya está en una capacitación de NIF y decía que, digamos, uno siempre ha hecho el IVA por la 2408 y ella decía que ya que seguía haciendo por la 23. A ese va a ser un problema cuando lleguen los códigos internacionales. Más que todo nosotros los viejitos que ya estamos acostumbrados y tenemos ya de memoria esos códigos. Ay, Dios mío, pero creo que faltan 2 años para entrar en vigencia los códigos nuevos. Sí, sí, exacto. Entonces, claro, yo también hago contabilidad y yo soy una maquinita con los números y yo 62, 24, 41, 24 y ahora resulta que no, que ya va a ser la 26. Entonces ahí es donde empezamos a... Con razón, pues, la 26, con razón la nómina ya no va a la 25. Ver, ya no va a la 26, sino que va directamente a la 25. Sí, entonces, según le decía a la muchacha ese día que yo vi la capacitación, que ya no iban, o sea, se estaban modificando algunos códigos porque pues no eran como muy claros y se supone que la regla dice que la contabilidad debe ser explícitamente clara, útil y que sea muy bien entendible. Entonces... Pues, hablando de un término optimista, si nosotros nos aprendemos todos los códigos internacionales, nosotros podemos ser contadores en cualquier parte del globo terráqueo. Sí, pero no dicen que uno tiene que llegar a algún otro país y hacer como un estilo de curso rápido y de esa manera se incorpora el idioma, el inglés, porque precisamente esa es la norma internacional. Todo el mundo tenemos que hablar el mismo idioma numérico, contable, pero ya aparte, parece que hay muchas cosas que están en inglés. Sí. Bueno, con respecto también al decreto 2649, dice que tiene unos principios. Dice que para poder satisfacer adecuadamente su objetivo, la información contable debe ser comprensible y útil, lo que te acabo de decir. Dice, en ciertos casos se requiere además que la información sea comparable. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. Entonces... Un principio, que se lleve moneda nacional. Otro principio, el de causación. Y ellas todavía están vigentes con la NIF. Sí, todavía. Entonces, el 1049 me habla de depreciaciones, construcción y edificación a 20 años. La NIF me está diciendo, no, mínimo 45 y por política puede depreciar a más tiempo. Y de esas depreciaciones es como cuando, digamos, se depreciaba en 10 años, ya la gente tenía que deshacerse de sus equipos. Ya no, ya se puede hacer se puede depreciar nuevamente, ¿no? Se puede decir, bueno, a 10 años todo el equipo está bueno, entonces volvamos a evaluar. Ah, sí. O lo hace a más tiempo, 20, 30 años. Sí, entonces usted ya, antes con la norma local, uno decía 10 años y ya, de ahí para allá, ya, o 5 años, dependiendo. Pero en libros, ¿no? En libros. Entonces, cuando usted lo vendía, la diferencia en cambio generaba una ganancia ocasional y entonces le había que pagar el 10% de ganancia ocasional allá. Ahorita con la NIF, si usted quiere, lo revalúa y dice, no, esto me dura otros 5 años, entonces lo pone otros 5 años. Correcto, ahí donde la parte fiscal no estaba como muy de acuerdo con la norma internacional por eso. Exacto. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted, los niños? ¿Ya? Sí, ya, profe. Bueno, eso con Ganzúa, me tocó sacarle las palabras a usted. ¿Qué pasó con Daniel Potes? Buenas noches, profe. Te escucho. Profe, pues yo investigué aquí sobre los antecedentes de la contaduría pública en Colombia. Dale, interesante. Ahora la cámara, para conocerlo. Profe. Dale. Acontecimientos generales anteriores a la Constitución Política de 1991. Algunos análisis relacionados por distintos autores establecen que la historia de la contabilidad pública en Colombia se remota a los inicios de la época republicana e inclusive se advierte de instituciones creadas en el periodo de la colonia que fueron heredadas por la época de la República. Una historia más reciente
puede contarse a partir de las instituciones que se crearon a partir del 1923, derivadas de las recomendaciones realizadas por Edwin Walter Kemmer y su grupo de colaboradores en su visita a Colombia, más conocida como la Misión Kemmer. Entre las entidades que se crearon para los fines de este análisis se resalta la Contraloría General de la República, pues la Ley 42 del referido año le confirió a este organismo la competencia de ejercer el control físico y al mismo tiempo la función de llevar las cuentas generales de la nación. Las funciones del control fiscal y la contabilidad bajo la responsabilidad de un mismo organismo generaron en su momento críticas importantes, pues como elemento mínimo del control, dichas funciones deben cegarse y por lo tanto reposar en organismos diferentes. Creación del cargo del Contador General de la Nación. Solo hasta el 1991 se dirime la discusión relacionada con la concentración de funciones a cargo del organismo de control que surgió con la Ley 42 de 1923, con los esfuerzos propuesta realizada por el contribuyente Ignacio Molina Giraldo de la Comisión de Cuentas de la Asamblea Nacional Constituyente, se incorporó el artículo 354 de la nueva Constitución, en el cual se establece lo siguiente: habrá un contador general, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la nación y consolidará con la de sus entidades descentralizadas territorialmente por sus servidores, cualquiera que sea el orden al que pertenezca, excepto la referente a la ejecución del presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. Corresponde al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país conforme a la ley. Profe, eso fue un poco de lo que yo investigué, por lo que yo en la clase pasada no estuve. Y pues ahí alcancé a ver el video de la clase pasada y pues ahí me puse fue a investigar sobre lo del módulo. Listo. No que hay varias cositas que yo investigué, pues que ya lo han dicho los compañeros. Bueno, que listo. fueron los de... Muy bien, tranquilo. Lady Viviana Echeverry. Lady. Bueno, ella me mostró presente, pero veo que no está. Bueno, muchachos, miren la imagen, miren el pensum en esos tiempos de lo que se enseñaba, pues, curso de comercio superior categoría A. En esa era lo que enseñaba el primer año: contabilidad industrial, economía industrial y administración, legislación industrial y social, legislación bancaria, sistemas contables. Crédito, los mismos 3 horas semanales. Finanzas privadas, práctica en inglés. En el segundo año, contabilidad bancaria, derecho mercantil administrativo, derecho internacional privado, estadística general, auditoría y revisión de cuentas y balances, contabilidad de cooperativas, práctica en inglés. Tercer año, contabilidad administrativa, sociedades anónimas, legislación tributaria, estadística aplicada a los negocios, contabilidad agrícola, propiedad raíz, mecanismos del sistema de contabilidad y oficinas, práctica en inglés. Será más o menos para la malla curricular cuando existían las escuelas de comercio, con los cursos. Bien. Vamos entonces ya
a entrar en la parte para dentro de 8 días. Tenemos cuál es el recorrido de la normativa contable desde el Código del Comercio del 87 hasta hoy 2017. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a asignarles a cada uno que me hable de esos códigos, de estos decretos. ¿Cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hablar, así como la niña que nos habló de la ley 43 del 90, que empezó, cómo estaba estructurado, qué puntos. Entonces ustedes nos van cada uno para que no nos vamos a encontrar con la misma. Entonces voy a colocar el mismo número como está aquí en el orden de la lista. Entonces, Javier Hernando Pineda va a exponer entonces Código del Comercio 1887. ¿Está Javier ahí? Sí, profe. Entonces, nos vas a hablar del código, no ese artículo 27, sino todo lo que tiene que ver con el Código de Comercio 1887. Va a investigar sobre eso y nos va a ilustrar. Ok, profe. Seguiría Francis Lisbeth Pantoja, decreto 410 de 1971. Francis, ¿está allí? Sí, señora, aquí estoy escuchándolo. Ok. Seguiría entonces Lady Giovanna Leuto, decreto 2160 del 86. Interesante decreto. Listo, Sigue? profe, ya lo noté. María Alejandra Hidrobo hablaría del decreto 2649 del 93. Carlos Alfonso Durán, decreto 2650 del 93. Listo, profe. Caterina Barbosa, ley 222 de 1995. Marlene Lisset, ley 0550 del 99. Eliana María Mosquera, ley, le tocó la ley de la NIVEA, ley 1314 del 2009. ¿Y Diego Vélez? Pero yo estoy con la lista de aquí. Voy por Eliana. Alejandro Ramírez. Sí, profe. El direccionamiento estratégico de 2011. Caterina Montoya, decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012. Diana no está. Juliana, decreto 2706 de 2012. Bueno, profe. Carlos Diego, decreto 3022 de 2013. Listo, profe. Joana Andrea Quintero, decreto 2420 de 2015. No, profe. Marta Isabel Aguirre, decreto 2497 de 2015. Daniel Listo, Pontes, vamos a hablar de la ley 43 del 90. Jessica, ¿no está Jessica ahí? No está. Lady Viviana Echeverry tampoco está. Perdón, profe, la ley 43 del 90, Daniel Potes. Sí, señor. Bueno, profe. Y venga, de pronto, Alejandra Ramírez, de pronto, si no encontrar ese direccionamiento, investigate la ley 145 del 60. Profe, ¿me repite por favor a Marta Isabel Aguirre? Ay, mi amor, yo no hice el nombre de lista. Creo que usted es de la última, ¿no?
Ay, Marta. Carlos Diego, ¿cuál te tocó a vos? Ya, profe. El Profe, me 2496 tocó creo el que era que me decreto faltaba. 3022 del 2013. Eso. Y después sigue Joana Andrea con el 2420. Marta, 2496. 2496, listo, profe, muchas gracias, disculpe. Bueno, Me repite que Alejandro, la que me diste, la ley 140 era. 145 Cien- de 1960. En caso de que no encontré direccionamiento estratégico, ¿listo? Listo. Bueno, muchachos, solamente faltamos por exponer, pues Diana que no estuvo, Jessica que tampoco estuvo, y no sé qué pasó con Lady Viviana Echeverry, que no está ahí, entonces no le asigné un decreto o una ley. Bien, entonces, no es más, así me gustan las participaciones. A ver, ¿por qué le hablo ahora en cámara? Porque no quiero que lean. O sea, prepárese de tal forma que usted haga el comentario, ¿sí? Entonces, aparte de conocerlos y verlos, pues yo también quiero la expresión de cómo usted lo está exponiendo. ¿Qué pasó, Carlos Diego? Ah, ya bajó la mano. Sí, disculpa, profesor. Tranquilo. Entonces, eso, que uno sepa que usted está dominando el tema y lo preparó. ¿Listo? Ahora, tienen la libertad de hacer diapositivas. Si las quieren hacer, comparten la página, listo. Y así cuando toque el foro o el panel, también pueden apoyarse en diapositivas. ¿De acuerdo? Y así nos vamos enriqueciendo más, muchachos. Bueno, no siendo más, que pasen una feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Bueno, profe, Listo, buenas profe, noches. igualmente, que descanses. Bueno, profe, que esté Gracias, bien. profe. Hasta luego. Profe, gracias. hasta mañana. Hasta luego, compañeros. Compañeros, que pasen buenas Hasta noches. luego. Hasta luego, Hasta profe, luego. que esté bien. Hasta luego.